Los artistas Dada de Berlín deciden dar a sus manifestaciones artísticas un fuerte sentido, digamos, social o incluso en algunos casos políticos. Uno de los artistas sin duda más señalados, más importantes, es Raoul Hausmann. Raoul Hausmann es uno de los inventores del fotomontaje. El fotomontaje es un género típicamente dadaísta porque de alguna manera lo que pretende es una lectura alternativa de la realidad, es decir, Dada se acerca a la realidad, la observa a través de su materialización fotográfica y va extrayendo pequeños fragmentos de diferente procedencia que luego asocia aquí en el interior del fotomontaje propiamente dicho para crear una especie de realidad alternativa. En ese sentido lo que está haciendo es que cada uno de los objetos o de fragmentos que tenía un sentido en su desplazamiento original lo cambia este sentido, el objeto es el mismo, pero hay un cambio de sentido en la realidad creada por el artista. Concretamente, esta es una alusión a Tatlin, al constructivismo, posiblemente el constructivismo fue un movimiento ruso, posiblemente a esta idea de la racionalidad que se aplica a la hora de construir una obra de arte, ¿no? O de crear una obra de arte. ¿Qué cuenta el collage? Es difícil de saber, porque en realidad no hay un mensaje unitario, no hay una idea unitaria. En ese sentido, hay ciertas conexiones, yo creo, bajo mi punto de vista, un poco con la pintura metafísica de Giorgio de Chirico, que es un poco anterior. Hay ciertas conexiones, es un espacio un tanto enigmático, donde se colocan, como veis, una serie de objetos que lo que intenta Giorgio de Chirico no es darnos un relato, construir un relato, sino construir un enigma, es decir, con estas imágenes que carecen de conexión entre los diferentes elementos, lo que produce es una especie de cortocircuito lógico en el que nosotros continuamente estamos intentando reconstruir una historia, de tal manera que lo que está creando Giorgio de Chirico es una especie de enigma. Aquí sería un poco lo mismo, ¿eh? Hay una referencia a los mapas, como vemos en la parte superior, hay una referencia muy interesante a las máquinas en la parte superior también, con la colocación de esta fotografía en donde vemos un mecanismo de hélice, ¿eh? Aquí tenemos otro elemento que luego va a ser muy importante para los surrealistas, que es esta cosa de la mirada interior, ¿eh? De cómo nos vemos por dentro, de cuál es la esencia de lo que somos, ¿dónde está? Sí, cuál es el fundamento de lo que somos. Y luego está, por ejemplo, esta imagen, que es muy característica de Dada, que es parece ser que al personaje que tenemos aquí en primer término se le ha abierto el cerebro, o sea, se le ha quitado la capa craneal, la cazuela craneal, y de repente lo que aparece, en vez de ser un órgano biológico, aparece una especie de engranaje, ¿no? de mecanismo. Dada es uno de los primeros movimientos artísticos, es un movimiento artístico que cuestiona los sistemas también de producción industrial y la idea de que la máquina sea capaz de construir el mundo en el que vivimos, ¿no? Establece una especie de enmienda a este concepto del progreso, porque el progreso, la ciencia y la máquina en realidad también han sido los fundamentos, los principales protagonistas de esta guerra contra los humanos, digamos. De tal manera que hay una especie de formulación crítica sobre el tipo de pensamiento que se había desarrollado en Europa en ese momento. Bueno, el sentido de reconstrucción del individuo, estaría, por ejemplo, algunas de las obras de otro artista berlinés, del que vamos a hablar ahora, que es Gross. Este es un fotomontaje de Gross, con un título un poco absurdo, y la imagen, como veis, es la imagen de un hombre que está hecho como de fragmentos, una especie de construcción un tanto frankensteiniana, distintos elementos, que nos ponen sobre la pista de algo que para ellos, para los artistas en general, tiene mucha importancia, que es esta idea que os comentaba antes, de qué estamos hechos, cuáles, digamos, los elementos que nos configuran nuestra identidad. ¿Por qué este replanteamiento? Porque el hombre, el modelo de hombre en cuanto a ser humano que se había construido durante este primer periodo de la modernidad, desde mediados del 19 hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial, no era correcto, no era válido.
había llevado a la gente al borde del exterminio. Así que había que reinventarse de alguna manera, partir de otros postulados para generar un mundo más justo, un mundo mejor de alguna manera. O cuando menos, si no queremos hacer esa proyección, señalar, ¿no?, las secuelas de un acontecimiento tan brutal como la guerra